Muy buenos días a su canal Refugio en su palabra. Hoy vamos a compartir una palabra sobre las maldiciones, qué son las maldiciones, cómo operan, qué clase de problemas nos pueden traer y la importancia que tiene saber orar para quebrar todo tipo de maldiciones que el enemigo pueda levantar sobre nuestras vidas. Esta es una realidad espiritual que todo cristiano debe conocer, saber, aprender y ser un guerrero para su propia vida y también para la vida de los demás para poder ayudar y ser de bendición a otros. Así que hoy va a ser no solo un día de una oración de la mañana o una oración para empezar el día, sino de un estudio sobre cómo y por qué debemos romper maldiciones, y les aseguro que este tema es muy importante que lo conozcan y lo vengo estudiando y experimentando desde hace varios años. Lo invito a descargar mi libro, lo encontrarás abajo en la descripción de este video, Renueva tu linaje, una guía llena de esperanzas para ayudar a tu familia y construir un futuro con la bendición de Dios. Lo que le voy a compartir es realmente una revelación muy útil para nuestra vida cristiana, porque muchas veces hay personas que no entienden qué pasa con su vida, sienten trabas, sienten luchas, batallas que no pueden romper, ciertas cosas malas negativas que suceden en su vida, y la explicación está justamente en que no se desactivó una maldición que la pudieron haber activado ellos mismos o heredado de sus antepasados. Vamos a ir viendo bíblicamente cómo funciona esto. Primero vamos a empezar por el Antiguo Testamento, cuando Dios le entrega al pueblo de Israel la tierra prometida y les promete que Él iba a estar con ellos y todo lugar que pisare la planta de su pie sería de ellos, y les describe un lugar donde les daría una tierra abundante, bendecida, donde podrían llevar adelante sus vidas, sus familias, tener hijos y que sea su herencia. Entonces eso simboliza hoy nuestra vida en Cristo, la herencia que Dios nos da en Cristo Jesús. Lo podemos ver en el primer capítulo de Josué. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado desde, y ahí les describe desde el río del desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y después viene el famoso versículo 6: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ahora seguimos, pero quiero ir hasta acá. Esto es la herencia, esto, cuando nosotros accedemos a la promesa de Dios. En el Antiguo Testamento fue la tierra prometida, y para hoy nosotros es la gracia de Dios en Cristo Jesús, el perdón, la salvación y todo lo que viene con la salvación, todos los beneficios que recibimos en la salvación. Entonces vemos que Dios legalmente Él decide como dueño de todas las cosas, les entrega a ellos una heredad, un lugar. Desde este va a ser el lugar de ustedes y de sus descendientes, yo se los entrego. Pero ¿qué pasó si seguimos leyendo la historia? No voy a leer todo, pero vemos que ellos tuvieron que ir a conquistar esas tierras, esos lugares que estaban tomados por el enemigo, que estaban tomados por otros pueblos, otras culturas, otras personas que ocupaban ese lugar. Entonces, si bien legalmente ellos lo habían recibido de Dios y tenían la promesa, había una parte de ellos que tenía que llevarlo adelante y tenían que ir y conquistar, guiados por Dios y escuchando y en comunión con Dios cada cosa. Así nos pasa a nosotros hoy en Cristo Jesús. Recibimos la gracia de la salvación y la vida eterna. Somos perdonados de todos nuestros pecados, pero en nuestra vida terrenal, en nuestra alma, todavía existen batallas. El alma sigue batallando, nuestro espíritu está batallando, nuestro cuerpo también está batallando constantemente. Estamos en una batalla. Entonces ahí es donde se manifiestan muchas maldiciones que no podemos, a veces no se pueden desactivar de una forma rápida o de una forma directa, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y tenemos el derecho y tenemos el respaldo de Dios para poder hacerlo y lograrlo y experimentarlo, así como lo hicieron los pueblos de Israel en la antigüedad. Y eso es una enseñanza para nosotros hoy. En Colosenses capítulo 2 verso 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes en las
Autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Bueno, que está diciendo lo mismo que le dijo a Josué, pero para nosotros hoy yo les entrego la salvación, yo se las doy. Cristo es quien pagó el precio de perdonar todos sus pecados, de tomar el lugar de los pecadores para que su sangre nos libere de la maldición. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el derecho legal de vivir una vida en bendición, en victoria, pero necesitamos conquistarla y batallar. Ahí viene la parte donde muchos se pierden porque creen como que bueno, ya está, Dios me dio la salvación, por gracia la recibí y ahora ya está todo, está la salvación eterna, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, fuiste perdonado, sos un hijo amado de Dios. Pero todavía hay ocupaciones ilegales del enemigo en tu territorio, en tu vida hay lugares que te corresponderían estar disfrutando bendiciones, libertad espiritual, libertad emocional, vida abundante, plena prosperidad, una serie de bendiciones, sabiduría, gracia y favor de Dios, fortaleza espiritual, llenura del Espíritu Santo, dones espirituales, gozo del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos beneficios que los hemos escuchado tantas veces. Pero para lograr eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe e ir conquistando diferentes lugares asediados por el enemigo. Como lo entendemos, se lo explico de otra forma para que sea más fácil. Todavía imaginen que ustedes heredan de un familiar, de un abuelo, de un padre, tío, quien sea, les hereda algo, una propiedad. Esta propiedad, un terreno por ejemplo, o una casa, ahora les corresponde a ustedes. En un momento logran tener lo que se llama el título de la propiedad o la escritura legal, no porque se la heredaron, pero resulta que en ese lugar hay ocupantes, hay usurpadores que hicieron una casa, se metieron, construyeron, llevaron sus vidas adelante, pero ahora nosotros la heredamos. Bueno, así es como nos pasa a nosotros. Venimos a Cristo con nuestros pecados, delitos, con nuestras obras muertas de la carne. Dice la Biblia, la naturaleza pecaminosa que está asediada por el enemigo, que él domina en esa área, es el rey del pecado, de la muerte, de la mentira, el padre de la mentira, de engaño. Entonces él domina en esa oscuridad, pero cuando venimos a Cristo tenemos la libertad. Pero hay cosas que el enemigo sigue ocupando, sigue teniendo control sobre ciertas cosas, y entonces tenemos que ir y desalojarlos, ir y quitarlos, y ahí es donde tenemos que usar las armas espirituales. Nosotros no usamos armas humanas, hay cosas que con armas humanas o con métodos humanos se pueden resolver, pero no todas las cosas se pueden resolver. Entonces una persona viene a Cristo, pero resulta que tiene una iniquidad de que en su familia antes sus antepasados eran personas muy mentirosas y engañadoras, y él se acostumbró, hizo una fortaleza en su vida donde está acostumbrado a mentir, a engañar, a aparentar cosas que no son, a manipular a las personas. Por ejemplo, no pueden ser infinidad de ejemplos, vamos a usar diferentes ejemplos, pero este es uno de los ejemplos que podemos detectar un patrón. Y así como a veces heredamos genéticamente cosas de los antepasados, también hay un ADN y una genética espiritual igual paralelamente, y ahí es donde tenemos que empezar a poner la palabra de Dios, la oración, las disciplinas espirituales, la luz, la unción. Como hemos hablado en otro video de la unción, se necesita tener la presencia de Dios, la unción, su gloria, entregarnos, arrepentirnos de todos los pecados, confesarlo y romper las maldiciones. A veces es necesario quitarle el derecho legal al enemigo. Entonces ese territorio en tu alma que es una tendencia a querer engañar, a querer manipular, a querer ser inmoral, etcétera, etcétera, vicios, ataduras, malas costumbres, familias donde siempre existieron divorcios, donde siempre existieron ciertas enfermedades y patrones que se repiten, esos en Cristo Jesús es posible cortarlo y romperlo y cancelarlo, porque así está escrito que Él nos dio, Él anuló el acta con los cargos, dice que había contra nosotros, y los eliminó clavándola en la cruz. Entonces ahora que tenemos el derecho legal de vivir todo esto, tenemos que ir a desalojar al enemigo. Cuando alguien tiene que recuperar una propiedad que está usurpada, tiene que hacer una serie de trámites, a veces no puede ir solo, y para la gente tiene ciertos derechos, como decir de poseer eso. Entraron, construyeron, vivieron, se instalaron, y ahora hay que hacer un proceso de desalojo. Entonces hay que ir, presentar la prueba, mostrar que uno tiene el derecho legal, ir a la justicia, hacer una denuncia. El juez tiene que analizar el caso, se hace un juicio y finalmente se emite una orden de desalojo, y ahí recién ahí puede ir la policía a desalojar a esos ocupantes ilegales, que es simbolismo del diablo en el mundo.
espiritual y su ejército de maldad a sus espíritus inmundos para que podamos vivir la vida plena. Entonces en nuestra vida tenemos que ir detectando cuando existió una fortaleza de pobreza, de deudas, de malas costumbres, de vicios, de distintos pecados, perversiones y cosas. Enfermedades, problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas espirituales, idolatría, una cantidad de cosas que desatan una maldición que tuvieron un derecho legal en algún momento. Eso es en cuanto a herencia. Después tenemos cuando nosotros mismos en algún momento pudimos haber activado una maldición que no estaba y por influencia de ciertas personas o por situaciones que vivimos le abrimos la puerta a través de pecados y de actos en contra de la palabra de Dios y en contra de las leyes de Dios que activaron una nueva maldición. Y la Biblia habla de fortalezas. Entonces tenemos dos tipos de maldiciones, las heredadas y las activadas por nosotros mismos. Ahora vemos también que el pueblo de Israel, mientras se apegaba a la ley de Dios, mientras obedecían y buscaban a Dios y permanecían bajo ese pacto, ellos podían avanzar. Dios los ayudaba, les daba estrategias, les hablaba cuando hacían algo que iban contra la ley de Dios y le abrían la puerta al enemigo. Otra vez empezaban a tener problemas, a retroceder. Fue el caso de Jericó, y Jericó era una gran ciudad amurallada, de las más fuertes que había, importantes de la tierra, que ellos tenían que ir a conquistar y tuvieron que hacer una estrategia. Dios le dijo de en 7 vueltas, les habló de adorar varias cosas. Finalmente Dios les derriba el muro a los enemigos, y estos enemigos tienen que salir porque no era el lugar que ellos tenían que vivir, sino que era del pueblo de Dios, y vencen, y fue una tremenda victoria. La historia de los muros de Jericó, los famosos muros Jericó, y conquistar esa ciudad. Después ellos van a conquistar una ciudad mucho más chica y mucho más fácil, y dijeron: a esta la vamos a mandar unas tropas y enseguida vamos a desalojarlos. Y sin embargo no fue así, no lo pudieron hacer. Jailes ganó, les prevaleció sobre ellos porque había idolatría, habían guardado cosas que no debían guardar. Dios les dijo: no guarden nada de este pueblo, y guardaron ciertas ídolos, ciertas riquezas que estaban maldecidas, las retuvieron, o sea, desobedecieron, y se activó un problema y no pudieron vencer, aunque parecía un pueblo más chico y muy fácil comparado con el otro. Entonces necesitamos las armas espirituales para vencer. No podemos vencer por nuestras propias ideas o astucia o fuerza humana. Dice según el Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son una estructura de maldad, de iniquidad, de perversión que se instala en una persona y en Cristo es derribada por el poder de Dios, o en una familia. Entonces esas armas son la oración, la autoridad, el uso de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, un corazón sincero, humilde, la obediencia, la honradez, el amar al prójimo. Son todas cosas que son parte de la guerra espiritual, que son parte de tener que derribar uno. Si uno tiene un pecado constante, hace, roba, está robando y miente en cosas permanentemente, y lo hace como una costumbre de vida y miente todo el tiempo, y uno no puede pretender orar y echar fuera el diablo cuando estás practicando un pecado, cuando tenés un vicio que te está destruyendo, que te está desviando de las cosas de Dios, y no puedes pretender hacer guerra espiritual sin dejar eso. Entonces tenés que pedir perdón, renunciar en el nombre de Jesús a lo que tengas que renunciar, pedir que sea ser limpio por la sangre de Cristo, humillarse ante Dios y después hacer la guerra espiritual. Después lo puedo echar fuera el enemigo. Bueno, vamos a ir, ya tuvimos una base, una introducción importante. Ahora vamos a ir a ver cómo hacemos, qué es lo que todos quieren saber seguramente, y qué hago y cómo lo hago. Bueno, voy a ir ya a la parte práctica. Entonces en Colosenses capítulo 26 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraíguense profundamente en él, edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Entonces lo primero es que nuestra vida tiene que estar entregada a Cristo. Tenemos que ser hijos de Dios, redimidos, nacidos de nuevo. Si alguien que está escuchando esto no sabe si ha sido nacido nuevo o no está seguro, simplemente hace una oración de todo corazón, por voluntad propia, por decisión personal de recibir el amor, el perdón de Dios en su corazón por medio de Cristo Jesús. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, le pedimos al Señor que nos dé vida eterna, que viva nuestro corazón, que more en nosotros y que nos ayude cada día nuestra vida, y es donde recibimos los que de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos. Entonces sin ese fundamento no
podemos hacer nada, no existen palabras mágicas que se puedan usar, no es que bueno ahora repetí esto, no, porque si no tenés las bases no va a servir la oración debe ser hecha en el espíritu y en los fundamentos de la palabra bueno, y después dice que rebosaremos de gratitud. Entonces lo primero es entregarnos a Cristo y lo segundo es conocer la verdad, conocerla, lo que dice la Biblia, y lo último va a ser orar, declarar, renunciar y todo eso que es lo que generalmente se hace o corto. Renuncio, oro, rompa la maldición, eso hay que hacerlo también, pero eso es el último paso. Entonces también es importante que puedas identificar las maldiciones, puedes decir, bueno, acá hay un patrón que yo veo en mi vida, en mi familia, hay cosas que yo siempre quise lograr y no pude hacer, no pude terminar esto, no pude terminar aquello, tenía una meta, tampoco la pude lograr, algo que tiene que ver con lo económico o con sueños personales o con servir a Dios o con ciertas costumbres, ciertos sentimientos y emociones que te dominan y traen malestar. Por ejemplo, hay personas que en sus familias y en sus antepasados existieron siempre accidentes, hay accidentes o muertes prematuras, hay accidentes y muertes, hay un patrón, entonces ahí lo identificamos. Después hay personas que son celosas, envidiosas y tienen constantemente, son dominados por esas emociones y no las pueden vencer, no las pueden controlar, ahí está operando una maldición severamente que les impide recibir un montón de gracia y favor de Dios. En otras cosas ellos quisieran vivir en paz, en libertad libre y no pueden. Por ejemplo, cuando un niño está acostumbrado, les doy un ejemplo de cómo se puede activar una maldición, está acostumbrado a que los padres, los abuelos lo mimen, lo tengan como preferido o un hijo único, por ejemplo, y en un momento tiene un hermano, nace el hermano o la hermana, o puede ser un primo, pues alguien en la familia también, pero comúnmente pasa con hermanos y de repente todo el cariño y toda la atención y todo lo que recibía ahora lo está teniendo su hermano, dependiendo de la edad que tenga, de las situaciones y como los padres también lo manejen, el enemigo, el diablo, los demonios familiares pueden tomar partido en eso y pueden crear un espíritu de celo, de rechazo, de inferioridad en el hermano mayor o en el primero que estaba siendo atendido con toda la prioridad, y puede hacerle sentir lo que los psicólogos llaman en el síndrome del príncipe destronado. Entonces de repente esa persona empieza a sentir celos porque siente que alguien le robó el lugar y ahora se siente que no es amado, y el enemigo toma lugar en ese momento y le empieza a hacerla la máquina en la mente, no la fortaleza, empieza a llenar, a crear ideas y cosas y sentimientos de rechazo, y ahora no te quiere y ahora viene a tu hermano y ahora empieza esa emoción que puede ser en un primer momento algo normal y natural humano, pero que el enemigo lo toma y lo exagera y que pasa. Y bueno, puede pasar a veces porque los padres son descuidados y el enemigo también usa ese descuido, pero los padres, si son padres cristianos y tienen sabiduría, tienen que saber esto de que no se le abra la puerta a que él pueda tener un trauma y que el enemigo después lo atormente con ese tipo de cosas, con sentirse inferior, el rechazo, y eso a veces las personas lo llevan toda la vida, lo arrastran y crece encima en el tiempo. Por eso muchas veces necesitan a esas personas conocer a Jesús, conocer su amor, perdonar o perdonarse a sí misma, dejar todas esas mentiras de lado que muchas veces solo una fantasía, nada más una estructura, una fortaleza, como dice la Biblia, fortalezas espirituales que se les crea en la mente, en la emoción y que tienen que ser destruidas con él. Amor de Dios, con la palabra de Dios. Muchas veces necesitamos que alguien nos enseñe todo esto y ahí esa persona después lo hereda a sus hijos, les enseña esa fortaleza mental, emocional y espiritual que desarrolló y la transmite, así como la tiene a sus hijos, y enseña, y no tanto enseña sino que la forma de vida que tiene la imparte, y los hijos reciben y se hacen también celosos, se hacen también de baja estima. Eso es algo muy común. Otra forma activar es que supongamos un adolescente tiene una influencia de amigos de malas juntas que lo arrastran a diferentes vicios, no diferentes, consumo de sustancias y cosas que sabemos que son dañinas para él y que le genera una adicción en su cuerpo y que lo llevan a una vida totalmente de inmoralidad y de perversidad y de un montón de cosas malas y negativas y que lo dañan, que ya sabemos. Y ahí tal vez ese joven o ese adolescente en algún momento activa una maldición de algún vicio, de alguna sustancia, no importa cuál sea, de cualquier cosa, de bebidas, de lo que sea, y la empieza a desarrollar y empieza a abrirle la puerta al enemigo y trae ruina a su vida, ruina, males cosas malas, malos sentimientos, malas costumbres, mal carácter, pierde trabajo, pobreza, fracaso en las relaciones, todo por un vicio, y ahí se activó y puede ser que después se le herede a sus hijos lo mismo, o a veces esa persona la recibe de sus padres. Hay muchísimos casos, el abuelo tenía una adicción al alcohol, el hijo, el nieto, todos se formaron en ese estilo de vida y su vida tiene un montón de
problemas en un montón de áreas diferentes por culpa de que el enemigo los atrapó con esa maldición que heredaron. Entonces así entendemos cómo pueden pasar, pero bueno, no hay que preocuparse a veces tanto de que si es familiar, si no es, lo podemos entender, lo podemos analizar. Le pedimos a Dios sabiduría que nos muestre qué cosas existen que pueden traer problemas, y ahí empezamos a identificarla, empezamos a hacer algo, y es a detenerlo. Y recuerde descargar mi libro, Renueva tu linaje, que lo encontrarás en la descripción de este video. Una guía práctica para romper maldiciones generacionales con el poder de Dios para tu familia. Bendiciones.